Bueno, comentarios del ingeniero José Blandón Castillo. Y pareciéramos que estamos, como dice la canción, en una época de confusión. Una época en la que hay problemas serios en el agro, hay problemas serios en la justicia. Parece que va a haber problemas iniciando las escuelas. Parece que hay problemas en la seguridad. Y por un lado, un presidente tan polémico como Donald Trump, vamos a decir que mete un frenazo a su política de confrontación y da una pieza de oratoria que, bueno, provocó tal optimismo que ayer el Dow Jones llegó a romper la barrera de los 21.000 puntos. Eso, pues, generado por la confianza que crea un discurso como ese, pues, donde nunca había habido un presidente tan ovacionado en este discurso ante las dos cámaras. Y aquí parece que vamos en dirección contraria. Cada vez ya la sangre está llegando al río. Esto de Alma Cortés, mezclado con una sociedad donde un viernes aparece un muchacho descuartizado en una maleta. 2 días después muere un integrante de las fuerzas especiales de la seguridad con un arma de alto calibre. Es decir, no pronostica nada bueno que venga. Ingeniero. Buenos días, Fernando. Mi primera pregunta para usted. ¿Usted en qué modo vino? No, yo vine en modo cuaresma. Vino modo cuaresma. Sí, ya, bueno, modo el país está en modo carnavalito. carnavalito. Bueno. Aquí todavía la gente no ha salido del carnaval. Culeco. Y ni creo que debe salir. Fíjese que la primera cosa que debo decir es que yo creo que miles y miles de panameños salieron a divertirse. Necesitaban una especie de reciclaje, de válvula tanta de escape. presión. Aquí en Panamá hubo miles de personas. Se rompió el récord en la asistencia en las cintas costeras, San Miguelito, en las tablas, ni se diga, en Chitré, en todos lados. El país se divirtió. Hubo muertos. Pero creo que fue la tasa más baja. Y en términos generales, el país necesitaba esta especie de catarsis que todavía sigue. Hoy es jueves y estamos en modo carnavalito. Y al lunes vamos a entrar en el modo de verdad, la vida como es. Pero mientras usted estaba carnavaleando, algunas cosas estaban pasando. Y producto de lo que estás planteando aquí, Fernando, quisiera analizar lo que pasa de afuera para ver cómo nosotros hacemos para desenredar este entuerto nacional. La primera cosa es que debo rendir mi tributo como panameño al sargento asesinado brutalmente de Sanafrón, Julio Guzmán, que con arma larga fue asesinado en el cumplimiento de su deber. Mi solidaridad con este miembro de los estamentos de protección, que hicieron un buen trabajo durante todo este carnaval extensivo. Estos muchachos estaban al sol, atendiendo bajo la inclemencia de un sol que llegó hasta la temperatura hasta 34 sin el factor térmico. También escuché al monseñor Ulloa hablar de que debemos pasar a una especie de ¿cómo se llama? De bajar el tono en las redes sociales. Ayuno en las redes sociales, hablaba el monseñor, porque estamos en la época de Cuaresma y hablaba el monseñor de la necesidad de reflexionar sobre todas las cosas que están ocurriendo. Yo creo que lo que está ocurriendo necesita de la reflexión de todos nosotros y sobre todo de actuar con seriedad y con profundidad para no ignorar la crisis general que está viviendo el mundo y particularmente la que vive la nación panameña. Así que creo que estas cosas y también mi solidaridad hoy con los productores agropecuarios. Nuevamente son víctimas de las políticas de importación. Yo le decía hace unas semanas atrás en una reunión en el Grupo Melo con el ministro de Desarrollo Agropecuario que hacen falta políticas agropecuarias en este país. No hay políticas agropecuarias. Todos los días nos desayunamos con esta angustia del sector agropecuario en que las importaciones se constituyen el elemento prioridad y la producción nacional no tiene prioridad. Y entonces vienen las discusiones, los debates y estamos día a día. Hoy va a haber protesta. Mi solidaridad con los productores nacionales en todo el país, que tienen un mar de confusiones, de incertidumbres
producto de esta ausencia de política. Vamos a un resumen rápido de lo que está ocurriendo afuera y les voy a traer el discurso de Trump para ver cómo él aplicó ante una situación de crisis en los Estados Unidos un esquema político que nosotros debemos por lo menos mirarlo para ver si hacemos algo que nos gusta copiar. Bueno, fíjense lo que está pasando en el mundo. En Francia, el candidato de centro derecha o de la derecha, más al centro, la derecha, François Fillon, fue llamado a una indagatoria porque su esposa recibió salarios por trabajo no realizado y dijo ayer que él no iba a renunciar. Pero ha erosionado fuertemente el centro derecha de Francia y ha surgido la derecha con la señora Marine Le Pen. Y la derecha en Francia, perdón, en Europa en general, y la derecha nacionalista ha recibido un fuerte impacto de apoyo y de desarrollo con el triunfo de Trump, que ahora se ha convertido en un hombre de derecha nacionalista en términos económicos. Usted no lo va a creer, está en contra de la globalización. Estados Unidos para los Estados Unidos. Ahora le hablo sobre eso. Pero bueno, ya el señor que era un hombre que podría dividir los votos entre el socialismo y la ultraderecha nacionalista de la señora Le Pen, va, iba a decir una palabra, rumbo al barranco de espalda. El culo y sin freno, como dicen. Para decirlo pronto y rápido. Pronto y va, como dice usted. Mal y pronto. Mal y pronto. Además de eso, el presidente de Argentina, Macri, hace un año, ayer, estaba dando su comparecencia y está bajo investigación. ¿Sabe por qué? Por otorgar permisos de vuelo a compañías de las cuales él tiene intereses colombianas. Está bajo investigación. Sin hablar de en Brasil, que desde el presidente para abajo, todo el mundo está investigado. Mientras eso está ocurriendo, mientras estamos nosotros carnavaleando. Y también el discurso de Donald Trump. Fíjense lo que pasó el martes. El presidente Trump, que le ha pegado un remesón al mundo, compareció el martes a las 9 de la noche de carnaval nuestro aquí. A mí me tocó ver el discurso completo y lo leí. Primero debo felicitar al escribano de ese discurso, que fue un tremendo discurso, y la forma como el presidente de los Estados Unidos los presentó, se vio que estaba bien preparado. Fue un discurso no dirigido a la televisión, fue dirigido al ciudadano norteamericano, al hombre que estaba en la televisión viendo eso en su casa. Era dirigido a él. Y logró, con un lenguaje más conciliador, muy positivo, muy perspectiva positiva, vender el discurso ideológico. Le dio un sustento ideológico a su programa al decir que él no estaba a favor de que los Estados Unidos estuviera resolviendo el problema del mundo, y dijo algo más categórico. No sé cómo lo va a resolver la izquierda latinoamericana o mundial. Dijo que él no era el presidente del mundo, que él era el presidente de los Estados Unidos, y como consecuencia respondía al pueblo de los Estados Unidos y no al mundo, diciendo: hermano, el que esté por allá, que se resuelva como pueda. Nosotros vamos a resolver lo de nosotros. Esa es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos, por lo menos en teoría, no tiene esas ansias imperiales de creerse el sumo sacerdote del mundo. Y lo dice para reforzar su línea interna, que tiene mucha aceptación en el pueblo norteamericano. Y lo hizo elegantemente. El presidente sonó presidenciable durante todo el tiempo que estuvo en la televisión. Ignoró por completo la controversia con los medios de comunicación. En el discurso también hizo gala emotiva. Los discursos no son para estar dando cifras ni nada, es para llegar a la emotividad. Lo hizo cuando mencionó al soldado, el Navy SEAL, que fue asesinado, murió en Yemen, y fue de ovación tras ovación. Y terminó con una frase lapidaria: él entra a la eternidad con nosotros. Fue elegante, fue bien. Donde el presidente Trump dijo algunas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, cuando habló del empleo, dijo que 95 millones de norteamericanos no están buscando empleo. En los Estados Unidos no hay 95 millones de desempleados. No los hay. Mire la cifra.
De esos 95 o 94 millones que él mencionó, 45 millones son gente retirada, que ya están jubiladas, que van a estar buscando empleo. Que van a buscar empleo. Otros 15 millones son gente minusválida que no puede trabajar. Otros son gente que está estudiando o que está haciendo posgrado. Al final, limpio de polvo y paja, en los Estados Unidos hay de 7 a 8 millones de desempleados. Mire la cifra que él usó. ¿Para decir qué cosa? Para decir que la política de él es para que las empresas se queden en los Estados Unidos. Y frente al tema central, el que llamó a la unidad tanto de republicanos y demócratas, frente a temas como cuál, por ejemplo, Obamacare, o sea, el programa de seguridad social, que él pensó que era, viste, de dos vueltas. Bueno, se le ha complicado porque, igual que aquí en Panamá, el problema de la Caja de Seguro Social de aquí, son problemas muy complejos. No es un problema de cifras, es un problema social, político. ¿Y él qué dijo? Necesitamos un acuerdo para mirar esto. Además que hay algo que nosotros debemos resaltar y que tiene connotaciones serias en nuestro país, que es el costo de las facturas médicas debido a los seguros médicos. Y al costo de la medicina. El costo de las medicinas. Cuando él habló del costo de la medicina, la bancada la bancada de demócrata se paró y aplaudió. Porque los consorcios farmacéuticos son oligopolios que están controlando los precios. Ellos no curan ninguna enfermedad, ellos hacen crónicas la enfermedad para que usted dependa 100% toda su vida de esos costos, y de pronto la desaparece y usted ve aquí en Panamá, los costos de la medicina están sin control. Y una pastilla que hace un año costaba 60 centavos, hoy debe estar como en 2.80. Exacto. Y son violentos. Entonces, cuando él mencionó esos casos, le llegó a la familia norteamericana. Pero cuando mencionó el tema de migración, vino otro de los grandes errores que yo señalo de su discurso, pero señala ideológicamente en dónde está el pueblo norteamericano. Utilizó imágenes de gente para decir que el crimen en los Estados Unidos está perpetrado por inmigrantes asesinos, particularmente latinos. Y llamó a una reforma migratoria, pero le metió candela a que es la migración esta de maleantes que él llama, o de asesinos, la que hay que atacar. Entonces ataca a América Latina y habló del muro. No comenzó a decir quién lo iba a pagar o no, pero dejó irritado a México. Lo cierto es que el presidente Trump todavía no ha definido una estrategia hacia América Latina. Lo que sí tiene es una estrategia frente a Venezuela. Eso sí. Ahí ellos van a concentrarse y van a tratar de aislar a Venezuela de Panamá, de Colombia, de Brasil, con el apoyo de Macri. Por eso recibió a Macri, por eso habló con el presidente de Perú. Ellos van a aislar a Venezuela para darle el último toque al señor Maduro, que está bien maduro. Entonces, este discurso, en donde él apela al ciudadano y apela a un acuerdo de las fuerzas políticas, miremoslos en Panamá. Fernando, usted comenzó diciendo una serie de problemas. Yo le voy a mencionar algunos sin entrar a fondo en ninguno, porque no es mi intención en la mañana de hoy. Nosotros tenemos pendiente aquí la reforma al sistema, a la plataforma de servicios nacional. Ayer domingo, el periódico La Prensa, fíjate tú, el 1 de marzo, miércoles de ceniza, saca lo que para mí es la principal noticia del país, que es que el Ministerio de Economía y Finanzas está haciendo un estudio para hacer cambios estructurales, estudiar todos los cambios estructurales que necesita nuestro sistema financiero. Eso apareció en primera plana del día miércoles. Yo me pregunto cuántos lo habrán leído. Bueno, léanlo. Ese es un cambio que necesita un gran consenso nacional de todas las fuerzas políticas partidarias y de toda la sociedad. Ese es el más importante de la reforma. Le siguen en orden la reforma al Código Electoral panameño, que defina, no teniendo ya posibilidades de reformas constitucionales, debemos definir mucho antes del proceso electoral, ahora sí, las reglas del proceso electoral. Y hay cosas y temas ahí sustanciales que deben ser resueltos. Incluso se rumorea que
los magistrados pueden pedir el lunes echar para atrás las reformas electorales y manejar las elecciones de 2019 con las reglas del 2014. Por eso es un tema que para poder resolverlo requerimos el consenso que el presidente Trump le está pidiendo a sus senadores, a su Congreso, porque no solamente al Senado, es a la Cámara de Representantes, a su partido. Aquí nosotros no somos capaces de pedirle a nuestros partidos, bueno, nosotros no, el presidente de la República, que es nuestro máximo dirigente político en este quinquenio. Pero también tenemos el problema de la Caja del Seguro Social, que no lo creo que lo vamos a abordar. Tenemos el problema del agro. La Asamblea ha hecho una serie de propuestas, pero esas propuestas tienen que ser consensadas ahora para ver la viabilidad financiera también. Tenemos el problema de la seguridad ciudadana. Cuando usted ve que los maleantes le disparan a la policía, usted preocúpese. Sí. Porque es decir, le han perdido el miedo. Si a un hombre uniformado, yo recuerdo cuando nosotros ejercíamos el gobierno con el General Torrijos, la gente respetaba la Guardia Nacional. No era cuento. Y si aquí alguien secuestraba a alguien en el enfrentamiento, moriría el secuestrado. No tenga la menor duda en eso. Entonces, nosotros tenemos que mirar cómo la situación general de Colombia está produciendo más droga, más gente armada, más tráfico de armas hacia Panamá. Y la presión contra los carteles de México está trayendo que los señores de la droga y del crimen organizado mexicano se han movido hacia lo que se llama la frontera centroamericana, al triángulo de Honduras, El Salvador y Guatemala, dejando solo a Nicaragua con un régimen casi militar y Costa Rica como nuestra protección, pero ellos van a venir hacia Panamá. Entonces nosotros estamos acosados y ahí necesitamos consenso. Ahí no necesitamos ataques en las redes sociales. Estamos viendo que se están incrementando los ataques físicos políticos, que es el inicio el revolú. Cuando eso llegue, los agarre alguien confesado a todos. Y fíjense, esto es tan serio que las guerras uno sabe, son fáciles de comenzar, pero son difíciles de terminar. Es como el amor lo comienza usted rápido, terminar el amor es bien difícil. Entonces, frente a toda esa temática y el problema de la educación, le aseguro que el lunes nos vamos a concentrar que falta la escuela tal, le falta silla, le falta no sé qué, le falta maestro. Pero yo pienso que si ese fuera el problema sería el mal menor, porque lo que requiere nuestro sistema educativo es una reforma integral, porque la educación básica de este país, la educación pública panameña y la privada tampoco, que está muy buena, es una educación de mala calidad. No es un problema de cobertura, es un problema de calidad. Y no es un problema de los maestros y profesores, es un problema que los dirigentes políticos no ven en la educación a corto plazo las grandes obras, los grandes metros. No, ven que eso no se ve. Es más, tengo la impresión que malévolamente pretenden dejar al país sin educación. Miren nada más, miles de nuestras niñas que salen embarazadas, esas niñas jamás volverán a la escuela nuevamente. ¿Y a qué están condenadas? A la pobreza, a volver a seguir pariendo para seguir siendo pobres. Entonces, no entramos ni siquiera a discutir la educación sexual por prejuicios tontos, porque el bien tutelado es el niño, y sobre ese tutelaje la Constitución le da ese derecho a nuestro gobierno. Entonces, la educación requiere de consensos, y si no elevamos el nivel de educación podemos matarnos haciendo campañas contra la corrupción, contra el problema del tránsito, contra el problema de los valores, porque lo que eleva el nivel del debate, el nivel de participación, el nivel de crear ciudadanos y no robots, es una educación integral. Pero aquí la educación vive de crisis en crisis. Y no solamente el problema de lo físico de las escuelas, sino el problema de la concepción
programática de una educación que deja a nuestros niños saliendo de la escuela secundaria sin saber leer ni comprender la lectura, sin saber matemáticas, sin saber ciencias y sin siquiera tener un concepto de ciudadanía. Están más absorbidos por los celulares, por el iPhone y ni siquiera por la internet, sino para chatear y hablar tonterías, porque ese es el nivel de educación que le estamos dando a nuestras jóvenes. Y entonces, ese problema requiere de consensos. Pero además de eso, tenemos otra serie de problemas. El manejo, por ejemplo, la pérdida de la base de la sociedad, que es la familia. Los divorcios se incrementan en forma exponencial, es decir, crecen no de uno en uno, sino de 2, 4, 6, 2, 4, 16, 32, de una forma exponencial. Más rápido que los matrimonios. ¿Qué está diciendo? Hay una ruptura de la estructura de la familia. Y si la familia no funciona como núcleo, entonces la sociedad en general no funciona. Entonces, todas esas cosas requieren liderazgo. Pero esto no es un problema de Varela y su gobierno, que puede ser bueno, puede ser malo. Este es un problema de todos los panameños. Eso sí, es responsabilidad del presidente Varela. Y fíjese, dejado para último el problema de la justicia. Leí por allí que 2 jueces habían dado medida cautelar de país por cárcel al señor Rafael Guardia. No tengo ninguna objeción a que le den, porque yo estoy en contra de la detención preventiva como instrumento de considerar a la gente culpable antes que el sistema lo considere. Pero yo me pregunto ahora, si el señor Guardia, con 9 o 10 procesos, con confesiones, tiene país por cárcel, ¿qué hace Francolini preso? ¿Qué hace Jason Pastor preso? ¿Qué hace Gustavo Pérez preso? ¿Qué hace Garuz preso? Yo me pregunto. Entonces, la justicia que entra estas semanas a una fase importante requiere de respaldo. La que tenemos es la única que tenemos. Inventar ahora que vamos a tumbar presidentes o procuradoras es una harta irresponsabilidad. Lo que necesitamos es que la procuradora y su equipo, apegado a la ley y la Constitución, le bajen la presión al país para que nosotros, los ciudadanos, retomemos una nueva visión de ese Ministerio Público y de nuestras Cortes, mientras vienen reformas integrales. Si nosotros no logramos hacer eso, vamos a pasar. Hoy es jueves, entramos a viernes, el viernes comienza el béisbol, pero el lunes volvemos a la realidad. ¿Con qué cosas volvemos a la realidad? Con tranques, con maestros sin sueldo, escuelas sin maestros, escuelas sin... Pero lo peor es que en el fondo nuestros hijos están yendo a una escuela donde no van a aprender nada sustancial para su desarrollo. Ese es el grave problema. Y la justicia entra en la fase más seria, pero estamos en medio de los tuiteos, de las descalificaciones. Y yo coincido con Monseñor, ojalá hiciéramos una moratoria. Yo no le tengo miedo al debate de ninguna clase. Lo que le tengo miedo es a la campaña de desinformación que está creando una especie de ansiedad ciudadana que puede desbordar y crear situaciones caóticas. Yo le digo todo esto porque mientras los Estados Unidos, el presidente Trump pone una marcha hacia atrás, en su afán de confrontación, fíjese hasta dónde llegó, que el discurso fue tan exitoso que ayer él tenía que anunciar las nuevas medidas para restringir la migración y decidió detenerla para no empañar el discurso. Solo que ayer le cae otra noticia que lo vuelve a traer a la realidad, que es que el señor Sessions, el que fue el senador, que es actualmente el Procurador General de la Nación de los Estados Unidos, ha sido denunciado por los líderes del Congreso demócrata de mentirle al Congreso al negar de conversaciones que tuvo con el embajador ruso. Y él dice que yo no conversé de la campaña, pero es que la pregunta no era si él había conversado de la campaña con el embajador ruso, la pregunta era general. ¿Usted habló o no habló con el embajador ruso? La respuesta de él es no. Ahora hay confirmación de que sí habló.
Y mentir ante el Senado de los Estados Unidos bajo juramento es un delito de perjurio. Fíjense cómo estamos en el mundo. Y nosotros todavía, Fernando, no queremos aprender. Yo me alegro que usted se haya divertido. Me alegro que esté en modo carnavalito. Me alegro que esté pensando en el béisbol. Pero ha llegado el momento de pensar en la patria. Y haga que sus gobernantes, que también son los míos, hagan lo que tiene que hacer. Y paren como dijo Trump. Ya no estamos para nimiedades, para juegos infantiles. Estamos para mirar la patria, el país. El presidente Varela no es el presidente de una gran nación hegemónica en el mundo, es el presidente de Panamá. Y tiene que gobernar para los panameños. Si Trump se considera que él no es el presidente del mundo, tampoco nosotros somos el presidente de la región Centroamérica. Somos el presidente de Panamá, 4 millones y tantos, que vemos tantos problemas que requieren el esfuerzo de todos. Varela solo no puede. No es que sea más o no incapaz, es que él no puede. Aquí hay muchas cosas envueltas. Y el clima de que estamos viviendo no es el clima más sano. De manera que coincido con el monseñor en el sentido de que ojalá hiciéramos una veda. Y en vez de estar escribiendo tweets negativos, comience a hacer propuestas, ¿no? Y a todos los políticos que quieren creerse de que vi en los carnavales tantas cosas. Escuché, porque estuve retirado viendo a los toros de la Barrera, pero me gustó mucho que el país se divirtió, porque era una sanación necesaria frente a tanta intensidad de crisis. Así es, no digo más.